Bien, está Esper, está Santangelo. Vamos para la mesa. Dale, vamos con ellos. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Bien, ¿cómo les va? ¿cómo están? ¿Cómo Bien. andan? ¿Qué dicen? Bien, bueno, no sé, hoy fue un día de furia, ¿no? Con el tema tarifas. ¿El gobierno ajustó mal las tarifas, Santangelo? No, yo creo que las ajustó bien. Fue de lo mejor que ha hecho este gobierno. Intentar normalizar una situación heredada muy complicada, que era precios totalmente irrisorios, mentirosos en electricidad, en gas y en mucha menor medida en transporte. Todavía falta el mensaje equivocado o confuso que se está dando, es que después de abril vienen menores aumentos de tarifa, acá todavía faltan aumentos para llegar a valores compatibles con los costos. Me parece que acá equivocamos el punto a veces. No es que las tarifas generan inflación, es que muchas veces las tarifas tienen que subir porque hay inflación. O sea, es una carrera entre las dos y no es el componente tarifario lo que genera la inflación. Yo diría que ¿Qué es lo que genera? el problema macroeconómico, el sistema macroeconómico enfatizado en un gasto público que es imposible de financiar y en un déficit fiscal que genera impacto macroeconómico inflacionario. O sea, Argentina está en un régimen inflacionario donde se lo voy a plantear en 3 números. Primer mandato de Cristina Fernández, 4 años la inflación fue 120%. Segundo mandato fue 180%. Este mandato, ¿saben cuánto va a ser? Alrededor de 150%. A mí me parece que el O sea que estamos más o menos igual. Estamos mejor que el 180, pero por ahí estamos. Falta todavía un año, pero es un número razonable el que estoy dando. Me parece que el objetivo de tener una inflación a la uruguaya, digamos, de 40% en un periodo de gobierno, 45, 50, o sea, 10 por año, queda para el segundo mandato. Ahora, espere, ¿usted comparte que está bien hecho el esquema tarifario de aumento? Sí, yo veo hoy algunos problemas. Yo no diría que es el ranking, pero sí la dinámica. Un primer problema es que el gobierno durante 2015 era la cadena de la felicidad en campaña. La gente no entiende nada de lo que está pasando con el aumento de tarifas, porque nada de esto se dijo en campaña. Y esto enseña para mí que alguna vez tiene que haber algún patriota otra vez o estadista que diga lo que hay que hacer y que no mienta. Nada de esto se dijo en campaña. Me dirán que no se ganan elecciones así, bueno, pero que quede algo testimonial para que queden en falta los que mienten. Segundo tema, la actitud de la oposición. El único ajuste fiscal en serio que ha habido acá es el aumento de tarifas. Más allá de que es importante para recomponer los precios y que haya luz, gas y agua. Pero el aumento de tarifas tiene un componente de baja de gasto público por subsidios importante y de suba de impuestos, que es importante. Y esto sin duda irrita. Ahora, yo le diría al gobierno que sé que ha llamado a los jefes de mañana. Bueno, 11 de la mañana. una manera de encontrarle alguna vuelta a esto sería decir, bueno, las tarifas hay que aumentarlas sí o sí, pero que parte del costo del tarifazo, que ya lo paga la gente, obviamente, por definición, también lo pague la política, porque las tarifas tienen un componente importante impositivo adentro. Que se bajen esos impuestos y que parte de ese costo lo financie la política. Por ejemplo, que se baje gran parte de los sueldos altos de la política para que acompañe al esfuerzo que hace la sociedad. Está bien, pero usted me dice, está bien, está perfecto, que baje los sueldos de la política, pero la gente quiere que no le ajusten más las tarifas. Eso es en su imposible. casa. A ver, la gente siempre va a protestar porque como consecuencia durante 10 años vivió la ficción de tener luz, gas y agua regalada. Ahora, acá hay una oposición miserable que hace política con una cosa absolutamente razonable que es subir tarifas. Ahora, como el gobierno se encuentra con este problema, una solución que sugiero es, pues si no se lo van a volver, la gente trina porque también adentro del aumento de tarifas hay un impuestazo fenomenal. Y esto es inaudito e indefendible. ¿Cuál es? El componente impositivo que hay dentro de las tarifas, por lo menos tiene un 21% de IVA y el resto son todos impuestos provinciales. Las provincias tienen que colaborar para financiar la baja de impuestos, bajando el gasto público, por ejemplo, bajando los salarios de los funcionarios más importantes y congelando el resto de la gasta personal. Si no, es vía la pepa, no cierra. No le va a cerrar el gobierno. A eso ya digo lo que le van a responder. Primero, los salarios del sector público está bien, pero es como algo simbólico, no resuelve el problema no, ¿cómo fiscal. que no? En Nación sí, en provincia, en Nación puede ser, en provincia es muy relevante. Pero además hay una cosa, ¿de dónde sacamos acá que el único pato de la boda del desastre tarifario y fiscal del kirchnerismo es el sector privado? ¿Dónde está el ajuste
que la política con su clientela de jubilados, obra pública y empleados hace. Porque acá hasta ahora, a los que le dieron con todo es al sector privado, que es cierto, vivió la ficción con Urbano y Capital Federal durante 10 años con tarifas regaladas. Pero no es justo en un gobierno que se llena la boca hablando de la justicia, de la ética y de los ejemplos, que del lado de la política no haya ningún ejemplo. Y yo no hago demagogia, gasto de la política. El gasto de la política no existe. O sea, usted no debería haber dado la reparación histórica, usted debería haber congelado gran parte del planta salarial de salarios, además de no incorporar a nadie. Pero acá tenemos 20 ministerios, 15.000 secretarías, no es así. No es la receta de Durán Barba. Yo tengo la sensación que la sociedad va delante de la dirigencia. Yo no estoy viendo un reclamo masivo, generalizado, protesta de la gente, del hombre común, de lo que son el aumento tarifario. Sí hay casos puntuales, va a haber algunos temas delicados con el gas en el consumo de invierno, eso va a haber que corregirlo. Pero yo diría, bueno, hoy salieron unas estadísticas de las empresas, todavía la gran mayoría de la gente, sobre todo en el área metropolitana, la luz la paga 300, 400 pesos, es menos de lo que vale una tarifa de celular, una tarifa de cable. El componente impositivo no es un tema menor. Quien recibe una tarifa de luz de 300 pesos tiene un componente de 100 de impuestos. O sea, 200 es la luz y 100 es impuestos. Ahora, hay gente que tiene familia y familia grande y paga mucho más que 300 pesos, porque me están escuchando y van a decir... De electricidad no hay muchos, de gas sí, por eso te dije que en gas hay un tema diferente. Creo que se cometió un error importante con el tarifazo del agua, porque cuando uno mira los números del fisco, subsidios al agua no representaban una parte relevante, eran menos del 10%, y el tarifazo del agua fue tremendo, y para los que no tenemos medidor... Ahora viene otro, por eso. Y el transporte es el que está rezagado, yo les recuerdo, acá hay un objetivo mínimo, de que el área metropolitana pague lo mismo que el interior del país. En el interior del país el colectivo urbano vale 12, 13, 14 pesos, acá estamos pagando... Sí, lo hablamos en par de oportunidades con Dietrich sobre, es verdad, para el laburante cualquier aumento es plata, el transporte sí, pero ¿sabés cuál es el tema? El tema que Argentina tiene que dar la batalla cultural empezando por el gobierno. Que no existe eso de que el Estado nos paga. Cuando paga el Estado, pagamos nosotros. O sea, la luz ya siempre costó cara. Ahora la pagamos o con la tarifa o la pagamos con los impuestos. Entonces, el mito, la sensación de que cuando la paga el Estado no la paga nadie, nos la tenemos que sacar de la cabeza, porque la pagamos con nuestros impuestos. La paga el hombre de Rosario, la paga el hombre de Mendoza, el jubilado, el que tiene bajos ingresos. Entonces, siempre la pagamos. Tenemos que definir cómo. Y las señales de precios son claves. Acá hay un dato muy relevante. Ustedes saben que el consumo de electricidad residencial no bajó. No bajó el consumo de electricidad. Me pregunto, si es cierto que es tan cara la electricidad, ¿cómo no bajó el consumo residencial de electricidad? Ni en el área metropolitana ni en el interior. Ahora, pero digamos, el diagnóstico es que hay un problema macroeconómico. Sin duda. O sea, la inflación es un resultado... A ver, ¿y el gobierno hizo algo para eso? Estás teniendo hoy, número más, número menos, pero en el grueso estás teniendo la misma tasa de inflación desde el año 2007 y 2008, o sea, desde el primer mandato de Cristina para acá, la inflación ha promediado 25 o 30%, esa es la inflación que tenés. Es ridículo pensar una inflación mucho más baja que 25 o 30 si vos emitís dinero, como lo está haciendo este gobierno, al 25 o 30%, y eso es consecuencia de que el déficit fiscal, por más ficción que nos muestre Duhovne cada 3 meses de que cumple unas metas que no existen, el déficit fiscal es el mismo que tenías con Cristina. 7 puntos el producto. Entonces, si el déficit fiscal no del gobierno en materia... en materia fiscal estoy hablando. La corrección de las tarifas está bien, el cepo está bien, haber salido el esfuerzo está bien. Estamos hablando de la política macroeconómica para bajar la inflación. Pero, José, te quería decir, si el gobierno aumentó las tarifas, se supone que dejó de gastar un montón de plata en subsidios. Se la gastó toda en la reparación histórica, en obra pública, en intereses de la deuda. El gasto público bien medido no ha bajado nada. Duhovne miente cuando muestra sus numeritos, son absolutamente irrelevantes. Usted tiene el mismo déficit fiscal de los últimos años de Cristina, está emitiendo moneda a la misma velocidad, ergo tiene la misma inflación. Esta es la realidad. Si Cambiemos quiere contarnos un cuento de hadas con lo que están haciendo y lo que está pasando, eso es una cosa que corre por cuenta de ellos. Yo les cuento la realidad. La realidad es que emitiendo dinero a esta velocidad, usted va a tener la inflación que corresponde a esta velocidad entre 25 y 30%. Si el año que viene, porque es año electoral, usted no ajusta tarifas, a lo mejor le baja un poquitito. Pero la inflación está ahí clavada. No es, o sea, la tarifa no define la inflación. Hay otro problema, ¿no? Estamos hablando de un número más, número menos la misma. En los últimos 12 meses dio 25 la inflación total y 23 la inflación sin tarifas. Así que el componente tarifario explica una partecita del aumento. Acá es una cuestión básicamente macroeconómica y voy a repetir el concepto anterior. Me da la sensación que ya queda para el segundo mandato.
Esta es una tarea para el segundo. Pero el segundo mandato falta un año y medio. Falta un año y medio. Más. Y veremos si yo en algún momento dije que este año festejábamos y daba 19,99. Creo que no llegamos. Creo que vamos a estar en 20 chiquito. Y veremos si ese fatídico 20%, que parece la valla que no podemos sortear, queda para el año que viene. Podrá dar 19, podrá dar 21. Ahora, ¿y qué pasa en el mientras tanto? Porque, Y en el digamos, mientras se puede tanto- analizar, bueno, nos conviene ganar la elección y después vienen las correcciones macroeconómicas, pero en el medio vivimos. Yo imagino que vamos en el mientras tanto a un esquema donde se tratará que hoy la paritaria sea 15, pero después se la corrija para que dé 20, que hoy el tipo de cambio está fijo, pero después se lo corregirá, para que ninguna... ¿Sabe cuál es la clave de esta transición que vivimos hasta diciembre del año que viene? Sería el plan perdurar. Exactamente, lo que dijo mi amigo Carlos Melconian. La tarea básica de este plan perdurar es que el 11 de diciembre de 2019 no haya ninguna olla que destapar. Que el 11 de diciembre del 2019 se pueda lanzar un programa mejor que el que tenemos sin necesidad de corregir los desequilibrios que se incuben. Que no se atrasen ni los salarios ni el tipo de cambio, ni mucho menos las tarifas. Que la inflación dé alrededor de 20, un poco más, un poco menos. Que la tasa de interés esté por ahí, ganar la elección y prepararse en pole position para el segundo mandato. Me parece que ya hemos entrado casi definitivamente en ese esquema. No lo digo de manera despectiva, lo digo de manera descriptiva. Peña, que convocó mañana a los principales referentes de diputados de los aliados de Cambiemos, Radicales, Coalición Cívica, dice, bueno, traigan algún plan para bajar, para modificar el cuadro tarifario, pero que la ecuación se hace, que el costo fiscal sea cero. ¿Se puede modificar este cuadro con un costo fiscal cero? En sentido de subir menos tarifas, Sí, pero que se baje igual. Claro, que la ecuación le siga cerrando al gobierno. Bueno, si usted ajusta menos tarifas, está bajando menos los subsidios y por otro lado recauda menos impuestos. Por lo tanto, si quiere lograr el mismo efecto sin tanta suba de tarifas como con la suba de tarifas previas, usted va a tener que recortar algún gasto. Les advierto ya a los señores de la política, el sector privado no da más de pagar impuestos, ¿eh? O sea, acaban de nuevo, vuelvo a la propuesta que yo hice para solucionar este problema. Acá hay un factor político y también de la sociedad. La sociedad no es tan tonta como la política cree. Acá la sociedad se da cuenta que el gran ajuste le cayó a ellos y la política con su clientela, pues insisto, el gasto de la política no existe como tal, su clientela, empleados públicos, jubilados y los señores de la obra pública no pagaron ningún costo porque toda la baja de subsidio por el aumento de tarifas se lo gastó el gobierno. Entonces una solución para desactivar esto es, para calmar un poco el problema político que se le armó en el Congreso al gobierno, miren, señores, vamos a tener que compartir esto. Vamos a bajar el componente impositivo que hay adentro de los servicios para que la gente tenga que desembolsar menos plata o ustedes van a tener que pagar parte de ese costo. Porque si dejan de recaudar menos IVA y las provincias dejan de recaudar más ingresos brutos, la provincia va a tener que bajar algún gasto para no tener más déficit. Bueno, ahí los gobernadores se le van a ir encima del gobierno, sobre todo los peronistas, ¿no? Pero entonces, sigamos así, ahora no esperemos que esto termine bien. Entonces, La reparación histórica, ¿no? Usted hizo mención varias veces, porque el gobierno lo presentó como una genialidad e incluso Quintana, que fue el autor de eso intelectual, también. Sí. Y para Bueno, es que hay un error de diagnóstico grave acá. De que se podía o no bajar el déficit o bajarlo mínimamente, porque cambiando la manera de financiarlo, la baja inflación provocaba una reactivación y se seguía bajando más el déficit. Es un error eso. Acá se debería haber ahorrado como mínimo el 100% del aumento de tarifa que redundó en baja de subsidios. Ya son 3 puntos el producto. Esos 3 puntos del producto se los gastaron. No era así. Un error serio de diagnóstico. Lo que pasa es que acá, vuelvo a lo que le decía al principio, acá hay que eliminar las mentiras para hacer campaña y decir la verdad. No es cierto, como dicen los funcionarios de Cambiemos, que ellos han venido a decir la verdad. No es cierto. ¿Cuándo dijeron que este déficit era impagable y se van a pagar los costos que hay que pagarlos? Si la baja de subsidio se la gastaron en otras cosas. No es así. Lo que pasa, bueno, a ver, un poco... Ahora, si vinieron a gobernar para ganar elecciones, es otra cosa. Ahora, cambiar el país no tiene nada que ver con eso, ¿eh? Claro, el argumento es que, bueno, para gobernar hay que ganar elecciones, Ah, bueno, ¿no? pero eso es Entonces, otra cosa, es otro partido. Estamos gobernando para ganar elecciones, no para cambiar el país. Igual Porque yo cambiar creo el país no es alejarte de lo siniestro que era Moreno con las DEJA y con los controles de precio, la gendarmería para bajar el dólar. Eso es una cosa bizarra que no se repite muchas veces. Cambiar el país es ir para atrás con otras cosas.
Claro, sí. El presidente está firme en que no va a aceptar esta presión política, me parece. Yo lo veo muy firme, que en eso no va a haber marcha atrás. Lo que pasa es que hay que complementarlo con algo más. Me parece que la cuestión tarifaria es el punto de partida, no es el punto final. Va a tener que ser persistida. Yo ahí el presidente lo veo firme, resistiendo la presión de los amigos y de los enemigos. Me parece que están haciendo más política que pensando en la política de Estado. Yo ahí no esperaría ninguna reversión. Pero esto hay que complementarlo. El gradualismo fiscal empezó en 2018. Algo se está haciendo, sobre todo del lado de los ingresos, no de los gastos. Los ingresos vienen muy bien y a eso hay que aprovecharlo. No alcanza, es solamente para el plan perdurar, es un punto de partida para ver si en el segundo mandato esto se encamina de una manera más decisiva. Y Gracias. no, Sí. ahora vamos a hablar con Dietri. ¿Qué le recomendarían a Dietri y al gobierno? ¿Que hagan algo gradual en tarifa o que sigan como están ahora? Yo creo que ir por el lado impositivo. Por el El- tema- el aumento de la tarifa para recomponer la oferta de luz, gas, agua, transporte, eso está bien hecho y hay que hacerlo. Que acá hay que eliminar el componente impositivo de la tarifa. Acá hay una fiesta de aumento de recaudación como consecuencia del tarifazo. Ahí es donde Pero ahí y es Duhovne mucha no va a plata. querer saber nada. Y es mucha plata. Bueno, Duhovne no va a querer saber nada. sí, pues si el gobierno dice, como me dijo Mazzotta a mí el sábado pasado en lo de Mirta Legrand, que ellos son el elixir del ejemplo, bueno, que den el ejemplo, que se corten el gasto público, y que se corten los salarios ellos y que congenen al resto de la planta personal para acompañar el gran esfuerzo que hace el sector privado para pagar el tarifazo. Y- que está bien, haber aumentado tarifas, digo. ¿Y usted qué le recomendaría al gobierno? Que haga... Mañana van ahí y le van a pedir algo gradual a los radicales. En materia tarifaria, que persevere en lo que está haciendo. Yo creo que el ministro Dietrich tiene una tarea, una responsabilidad en acelerar la cuestión del transporte, porque vuelvo con un punto. Yo me subo al colectivo en Buenos Aires y veo a la mitad de la gente usando el celular. No entiendo por qué se pagan 9 pesos y la gente usa celular. Entiendo a la gente de menores ingresos de los barrios populares que puedan pagar tarifas menores, pero a mí me parece que en Cabildo y Juramento no tiene por qué valer 9 pesos el colectivo. Y el que toma el tren en Estación San Isidro, Pero no lo que entiendo. más protege, mire, eso debe ser Cabildo y Cabildo y Juramento. Juramento, sí. Yo vengo de ahí, no hay nadie. Hay 20 personas. Bueno, hubo, ¿no? 20 personas. Gracias. Gracias, gracias. Chau, chau, buenas noches.